Bueno amigos, continuamos. Nos encontramos en este misterioso bosquecito. Se dice que en este lugar vivió un hombre campesino que le gustaba trabajar en la tierra, sembrar maíz, maicillo, frijol, todo. Y él había hecho una promesa que el día que él faltara, quería que lo enterraran en su propia tierra, en su propio terreno. Pero el propósito de él era que cuando él falleciera, él quería donar su terreno y que fuera un cementerio. Bueno, así fue la palabra de él y la sostuvo, y se dedicó a trabajar y a trabajar hasta que un día pues enfermó y falleció, y fue enterrado aquí, prácticamente no sé en qué lugar de aquí, pero según dicen fue enterrado en su propio terreno, así como él lo quería. Pero pasó algo, que pues cuando él estaba vivo, él pensó que después de que lo enterraran a él, pues se iba a comenzar a formar el cementerio, y iban a seguir trayendo personas y a enterrarlas aquí. Pero nadie quiso venir a enterrar aquí a nadie. En serio, que como él que quería que quizá le estuvieran haciendo compañía ahí, ¿va? Porque hay Ajá. personas que fallecen, ¿va? Y tienen la petición que quieren morir allí y quieren ser enterrados allí, pero quiere que le entierren personas más a la par, ¿va? Entonces dicen de que lo han visto deambulando, y cuando se le aparece a alguien dice que le pide de favor que por favor pida que lo entierren aquí también. Fíjese. Está perro, Ajá. Como Si a usted se le aparece, le dice que por favor le venga a hacer compañía porque él tiene miedo. que realmente eso existe, y bueno, yo he notado en varias partes que a la hora que ya hay que llevar el cuerpo, enterrarlo, a veces hay varias personas que piden una voluntad, ¿verdad? Que tal vez aquí puede estar un cementerio algo cerca de donde viven, pero como si el difunto, él dice, yo quiero que me lleven a tal lugar, y el cementerio está lejísimo, y a veces en la hora del entierro, pues la familia se ponen a pensar, aquí está cerca, y llevarlo hasta allá, pero siempre hay personas que en vida él ha comentado, o ella, que el que ha fallecido, que es prácticamente, legalmente, es su última voluntad, ¿verdad? Porque ya no van a haber más peticiones. Y entonces a veces se lleva a cabo realmente esa promesa, lo hacen, lo van a dejar en el lugar donde él quería quedar, ya sea porque tal vez ahí estaban sus descendencias, sus papás, su mamá, y por eso él quería quedar allí, o un hijo, una hija, ¿verdad? Pero cuando hay personas que por no hacer el movimiento, dicen, sale muy difícil, no cumplen con esa promesa, y entonces siempre viene esto de que esa alma queda como penando. Pero dicen que tiene miedo, dicen. Sí. Que no quiere estar él solo enterrado aquí. Como la petición de él era como cuando él falleciera, eso iba a ser como el inicio de ese cementerio. Eso, Prácticamente él iba a llevar, el cementerio iba a llevar el nombre de él. eso es lo que yo estaba pensando, ¿verdad? Ajá. Que hay mucha gente que está viva y es resentida. Sí. Hay muchas personas que es resentida, va. El problema es que él dice que donó el terreno en vida cuando estaba vivo él, va. Ajá. Pero la promesa que había dado, que él iba a estrenar el cementerio, iba a ser el primero. Sí. Y entonces, y a través del tiempo, como el hombre dice que después de que donó este terreno, dice que duró bastante tiempo viviendo todavía, y se morían bastantes personas, y la gente como con la gana venía a enterrar aquí, pero como habían hecho un pacto
que él iba a ser el primero que iba a estrenar, la iban a enterrar a otra parte la gente. Entonces la gente quedó resentida la de aquí. Cuando el hombre murió, lo enterraron aquí en el terreno, va. Pero ya después la gente ya quedó resentida. Lo dejaron a él solo por eso, porque mucha gente quería enterrar, antes de que él muriera, quería enterrar a otras personas aquí, va. Y entonces, pero como la gente es resentida, como quien dice, ay, que quede de viejo, ay, que quede de viejo, ¿verdad? Ahora mucha gente muere, pero la llevan a otro cementerio, no lo traen a enterrar aquí. Sí. ¿Por qué? Porque la gente que se morían antes querían venir a enterrarlo aquí, pero como el hombre no había muerto todavía, ahora la gente ya está resentida y ese hombre quedó aquí errante, el solito. Y entonces dice que aparece y dice que a muchas personas le dice que cuando alguien que le diga a la demás gente que si se muere alguien, que lo vengan a enterrar aquí, pero la gente ya no quiere. ¿Por qué? Y lo más serio que digan de que bueno, porque ahí pasa el camino, dicen de que en la noche miran que aquí pasa una tunca, gran tunca, blanca, echada, pero chillando. Y ya he oído cómo chillan los tuncos, o los cerdos, como decimos nosotros. Pegan unos chillidos bien feos, pero y así bien de que por aquí se echa y los grandes llorisqueos que pega ese cerdo o el tunco, Pero como nosotros decimos. Hay un gran problema, que ahora la gente es resentida. Sí. Hay que tener mucho cuidado, porque lo resentida se dice que lo odia a uno, ¿va? Y entonces, y el hombre como no se moría, porque hay quienes que dicen, no, yo ya voy a tener la caja, ya la voy a comprar y ahí la voy a tener guardada para cuando me muera, en esa caja me van a enterrar. Y dice que la caja se pudre, porque dicen que ese es un misterio, dicen que no se muere la persona cuando ya compra la caja, fíjate vos. Sí. Ahí la tienen guardada, que se la comen hasta los comegenes y aquel hombre no se muere. Y así es, el hombre había donado este terreno, pero él tenía que estrenarlo primero, que a él lo enterraran primero. No y la demás gente, nadie más. La demás gente, ya después que lo enterraran a él, ya iba a ser un cementerio civilizado, ¿verdad? Ajá. Y entonces, pero la gente que estaba, se moría antes, se moría, y el viejo nunca moría. Pues sí, porque cómo iban a mantener ahí el cuerpo hasta que él... Va que estaba bien feo. El entierro, sí, es que venía siendo un gran misterio porque como él había dicho, que donaba el terreno, pero el que quería ser el primerito era él. Entonces, pues, vaya, las personas que fallecían, ellos querían ir a enterrarlo, pero como no, el terreno estaba regalado, pero como él no había fallecido, entonces no podía enterrar a nadie más, sino que ser primeramente él. Me pregunto yo, ¿por qué tiene miedo estar él solo enterrado aquí? Porque como la alegría de él era que pues él quería estar enterrado y quería que hubieran más almas también, va. Y entonces puede hacer un sufrimiento que él tiene también. Porque él quería compartirlo, pero a la vez no lo quería compartir. Ajá. Sí. Porque él desde un principio en vida, él hubiera dicho, pues aquí está este terreno, va, para que el que se muera, que lo vengan a enterrar, aunque él estuviera vivo todavía, va. Sí, ahí sí hubiera sido diferente la cosa. Y la gente se hubiera alegrado, hubiera seguido enterrando gente, y se enterrando el que se moría, pero la gente se resintió, porque aquel hombre, quizás a ver cuántos años duró viejito y no moría, y la gente esperando para que se muriera para venir a enterrar. La gente es resentida, hay que tener mucho cuidado, porque digamos que esa gente, el hombre ya lo enterraron ahí y quedó él solito. Sí, pues, dicen de que a bastantes se les ha aparecido y ese es el primer... Y lo más delicado y lo serio que ya ni se sabe a dónde están, qué No, puesto. por eso es que no se sabe a dónde, solo... Imagínense, no pueden ponerle una flor, un recuerdo. No saben dónde está. está. Es lo más duro para él estar, que nadie sabe ni en qué puesto ha quedado de aquí. No, es que como dice el dicho, que usted media vez fallece, ya definitivamente olvidado para siempre. Ajá. Sí. Y nos dicen que duró bastantes años después de que hizo esa promesa de dar este terreno para Cementerio. Duró bastantes años. ¿Cómo dice que le habían puesto el mal apodo? El rey de la selva. Ponele, el rey de la selva. Porque no moría. ¿Y por qué? Puede ser el secreto también eso que él había hecho ese pacto, porque él quizás en su mente haber dicho, si doy el terreno, pero yo lo voy a estrenar primero, y quizás por eso no se moría. Eso es lo que yo le iba a decir, que hacer una promesa y irse con esa promesa ya no es fácil. Sí. Ya, hay personas que duran meses queriendo morirse, y si no ve a esa persona que le ha hecho la promesa y le pide disculpas, ahí está. Yo me imagino que ese hombre pasa atormentado pensando qué fue lo que hizo mal y que por qué nadie quiso. Mayormente que esto no fue que le hizo una promesa a una persona, se lo hizo a toda la gente, el pueblo. No es fácil, por eso es que le sale cualquiera.
¿Por qué no se lo hizo solo a una persona? Sí, pues. Está fregado. Va. Sí. Hay muchas historias que son, pues sí, increíbles, va. Sí. Difíciles de creer. Y pasan en esta vida, están pasando. ¿Por qué eso sucede? Porque No te- digamos ajá. que ese es un error el que hizo él, va. Es un Ujú. error el que hizo en decir que él iba a donar el terreno para el cementerio, pero tenía que estrenarlo él primero. Es un Ajá. error, va. Sí. Así es. Porque yo he oído decir, mucha gente ha donado el terreno, pero lo ha donado para el que se muera. Ajá, definitivamente es un cementerio. Ajá, y de lujo que después cuando él se muere, ahí lo entierran también. Ajá, Pero el lujo que él se dio, que él quería ser el primero para estrenar el cementerio. sí. Ajá, y como hay muchas personas que son resentidas, como les voy diciendo, que hay muchas personas resentidas en ver que se moría, y el Maito no se moría, estaban bravos. Sí. Y ahora ya quedaron con aquella La cosa, ¿no? cosa era de que él tendría que haberles dicho que sí, el cementerio, el terreno lo daba para el cementerio y que algún día él fallecía, pero siempre en el mismo lugar donde, pues obvio, él lo dio, él tendría que haber quedado a la par siempre de las personas, pero Así como, viera. pero como él no iba a disponer que hasta que él falleciera iban a morir los demás, Ajá. porque eso cómo va a pasar. Va a estar un alcalde, que fue lo que dijo una vez, un hombre que realmente era reconocido y la gente lo apreciaba. Lo velaron 5 noches. ¿Y qué pasó? Él dijo de que a la hora de que lo llevaran al cementerio, que él quería quedar en el cementerio donde está toda la gente humilde y que el nicho se lo hicieran normalmente como todo un pobre lo hace, con ladrillo y nada de lujos, ni Ujú. casa, nada de eso, no, que él quería quedar igual. Le cumplieron el deseo, se lo hicieron así, solo le pusieron la bandera del partido. Ajá. Que él no quería más lujos. Está fácil, va. Sí. Sí, porque digamos que nadie hace un propósito de todo corazón, va. Sí. Porque ya esa es una decisión, el que toma una decisión, Definitiva. regalar un terreno para el que muera, va. Y ya regalar un terreno, pero disponer que él va a ser el primero que va a morir No y se- que lo entierre, no se muere, va que entonces de allí es donde viene la controversia de la gente. Es que ahí está de que como lo regaló y a la vez como que no lo No regaló. lo quería dar. Ajá, Ajá, con pesar, va. ajá. con Como aquel quien gran- quiere decir, ya muerto yo, allí sí ya no lo voy a ocupar, el Ajá. terreno. Exactamente, así viene siendo. Ya viene siendo un odio, va. Sí. Ujú. Y hay muchas personas que por eso está resentido. Ujú. Y el hombre está en aquella gran Agonía, pena, sí. una gran pena que tiene. Porque él estaba esperando que después que lo enterran a él, iban a llegar bastantes a enterrar gente y él se iba a sentir alegre, a ver qué, ¿verdad? Y al mirar que él solito quedó en la selva, no está fácil. Sí, al mejor puesto. Ah. Qué bueno. Sí. No, no se puede.